moderar este panel, es el primer panel de este foro. Lo que vamos a escuchar son distintos casos donde se hace un uso estratégico del diseño o del enfoque STEAM para generar innovación en educación. Entonces vamos a poder escuchar 10 minutos aproximadamente cada caso y después sí tener un espacio para preguntas. Vamos a escuchar hoy entonces a Pablo Aldrovandi, que es responsable de los programas de educación de la Fundación Siemens, a Martín Groisman, que es director de la maestría de diseño interactivo en la FADUBA, a Heidi Halk, que es responsable de proyectos aquí en Fábrica, a Matías Cobotti, que es director del emprendimiento Educabot, y a Mariana Varela, que es fundadora de la ONG Chicas en Tecnología. Así que si les parece, comenzamos en ese orden, primero escuchando a Pablo, y bueno, vamos siguiendo así. Los escuchamos. Hola, buenos días a todos. Gracias a Heidi, a Sofía y a la gente de la fábrica por permitirnos hoy compartir humildemente cuál es nuestro trabajo desde el ámbito privado en temas de educación, específicamente en temas de educación STEAM. Nuestra fundación es la Fundación Empresaria Siemens, es una fundación que está presente en muchísimos países, pero estratégicamente con oficinas regionales en diferentes partes del mundo, con el objetivo siempre de impulsar dos ejes de acción muy concretos en los cuales consideramos que agregamos valor. Uno tiene que ver con la educación técnica en ciencia y tecnología y otro tiene que ver con el acercar mediante diferentes tecnologías muy económicas y fáciles de replicar la accesibilidad a servicios básicos en comunidades vulnerables. Por supuesto, al trabajar temas de STEAM en educación, nuestro objetivo siempre es fomentar desde los más chiquitos hasta la formación en educación técnica y universidades, el pensamiento crítico, impulsar el descubrimiento, las pedagogías por indagación, por supuesto, ese es nuestro principal objetivo. Y hoy voy a hablarles de uno de nuestros proyectos a nivel global, que se trata de Experimento, que es un programa que venimos impulsando en alianza con diferentes ministerios y secretarías de educación desde el año 2012. Y aquí brevemente comentarles, digamos, al ser un proyecto global donde está enmarcado en qué países el programa. Específicamente el programa consiste en impulsar estas pedagogías por indagación STEAM a través de enseñanza de la ciencia, formación docente continua, por supuesto, siempre aliados con los ministerios de educación, la formación docente clave siempre como nuestro eje de acción para poder apalancar la enseñanza de los más chicos, y junto a esta capacitación docente que dura durante un seguimiento de 1 año y medio en cada una de las escuelas, hacemos la entrega de un material didáctico, un kit que va entregado en calidad de donación a cada una de las escuelas en las cuales desarrollamos el programa, que le permite a los chicos desarrollar 40 experiencias en temas de energía, salud y medio ambiente, ¿sí? El programa, ¿por qué contarlo yo? Tenemos un videíto muy cortito donde, bueno, lo van a contar los protagonistas, que son los chicos y por supuesto los docentes a los cuales trabajan con nosotros día a día para promover este tipo de enseñanza STEAM. Nos encontramos en el Centro de Convenciones de Vicente López haciendo el cierre anual de STEAM. Nos acompaña la Fundación Siemens con la caja de experimento que usamos en las escuelas primarias y secundarias. Están invitadas las 40 escuelas provinciales donde los chicos vienen trabajando durante todo el año para aprender ciencia de una manera más creativa y más dinámica. Como directora de la escuela veo el enriquecimiento no solo a los niños que son los protagonistas, sino también a los docentes. Hemos tenido también la oportunidad de capacitar a los docentes. Las experiencias nos estuvieron muy interesantes y divertidas porque planteaban conocer otras energías alternativas que nosotros tal vez no teníamos tanto conocidas. Estaban lo de los limones, que nunca se nos hubiera ocurrido que haya energía en alimentos. Trajimos un taller de energía renovable y electricidad para que puedan participar los chicos más grandes y que puedan aplicar ciertos conocimientos de ingeniería, matemática y ciencia. El enfoque STEAM le aporta al alumno una vivencia dinámica práctica donde él puede vivenciar
lo que va haciendo o aprendiendo en la teoría. Nos parece fundamental fomentar las vocaciones científicas desde edades muy tempranas y poder ir acompañando a todos los alumnos a convertirse realmente en esos profesionales del día de mañana que necesitamos y que desde temprano puedan jugar, puedan prototipar, puedan acercarse a la ciencia y a la tecnología, puedan meterse en ese mundo para generar cosas nuevas. Bueno, ese es un poco brevemente contado por los protagonistas de en qué consiste el proyecto y cuál es el agregado de valor que cuentan los docentes, que cuentan los chicos y que cuentan referentes del Ministerio, de los diferentes funcionarios públicos con los cuales trabajamos, que consideran que agrega valor el trabajo mancomunado desde el punto de vista desde el gobierno, desde la gestión estatal, desde el ámbito público y también desde el privado, ¿no? Nosotros siempre impulsamos todos estos tipos de programas de educación y hablo no solamente por parte de la Fundación Siemens, sino por parte del grupo de fundaciones y empresas con el cual lideramos un grupo de 40 empresas que trabajan temas de educación en el ámbito público y consideramos que el problema somos todos hoy en temas de educación, la solución también somos todos, por eso el ámbito privado tiene que trabajar mancomunadamente con el sector público y es un camino que de a poco en los últimos años se va dando de forma más fluida que años anteriores, ¿sí? Esto es un poco el breve, digamos, la gran imagen de nuestros aliados con los cuales impulsamos el proyecto, esto de trabajar en alianzas que les comentaba, y particularmente nuestro foco siempre está en el impulsar el programa Experimento dentro de la educación formal, lo cual es realmente un desafío porque que fundaciones del ámbito privado puedan incorporar conocimientos y aportes y agregados de valor en una currícula de gestión de gobierno es un desafío súper importante y que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. En algunos ministerios, en algunos municipios se nos hace muy fluido el trabajo, en otros es un poco más complejo, pero poco a poco, digamos, vamos trabajando allanando ese camino difícil, siempre con el objetivo de impulsar la ciencia y la tecnología en los más chiquitos. Actualmente el programa está presente en 780 escuelas de diferentes partes del país. Tenemos alrededor un impacto estimado en más de 200.000 chicos que alcanzan nuestro programa y por supuesto en temas de seguimiento de proyecto, digamos, trabajamos con diferentes organizaciones sociales para poder hacer la medición del impacto real del programa, ¿no? Digamos, no solamente la donación del kit y dejar al docente, digamos, sin herramientas para que pueda impulsar ese trabajo, sino que lo apalancamos con organizaciones de la sociedad civil que nos ayudan a medir el impacto real del uso del material. En principio, sabemos que el uso del conocimiento del chico y del aprendizaje es mucho más difícil de medir, por supuesto, ¿no? Bueno, acá brevemente, digamos, el scope del impacto que nosotros trabajamos en cada una de las escuelas. Voy a comentarles un ejemplo de un estudio de seguimiento y de utilización del material que hemos realizado el año anterior con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa en Ciudad de Buenos Aires está implementado en el 100% de las escuelas primarias, casi en un 80% de las escuelas secundarias comunes y en el 100% de las escuelas secundarias técnicos y en 21 centros de educación no formal, ¿sí? Programas de diferentes ministerios, por ejemplo, digamos, diferentes espacios de encuentro como por ejemplo es la fábrica hoy, al cual no participamos del encuentro, pero por qué no a futuro también incorporarlo dentro de nuestra paleta de programas. ¿Sí? Y acá brevemente, junto a la Escuela de Maestros y a la Secretaría de Educación, el año pasado hicimos un difícil trabajo, un arduo trabajo de poder, desde diferentes puntos de vista, desarrollar un esquema de seguimiento para la utilización de este material y un feedback real del docente. Voy a la capacitación, utilizo el material, no me interesa,
¿por qué no lo utilizo? Me falta poco tiempo, no tengo posibilidad de poder diagramar, de salir de la estructura tradicional de la enseñanza de la ciencia en pizarrón para poder trabajar desde la experimentación. Y allí, digamos, tuvimos un resultado quizás un poco favorable. Hay puntos de trabajo que sin embargo tenemos que realizar. Lo que más nos interesa es ese docente, no solamente que vino a la capacitación, que se formó durante 1 año y medio en estas pedagogías que propone el Ministerio de Educación en alianza con la Fundación Siemens, sino que lo pudo socializar en su escuela, ¿sí? Que pudo compartir ese material y esos conocimientos con otros docentes, ¿sí? Esto es difícil, hacia allá vamos, ese es nuestro principal objetivo. Sin embargo, de esas 465 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, hoy el 61% realiza actividades puntuales en experimentación, ¿sí? Esto no significa que utilizan las pedagogías STEAM con experimentación a través del kit de experimento, o el de Bayer, o el de la caja del carrito de Nación, que seguramente conocen, sino que hacen alguna actividad puntual dentro de su currícula, ¿sí? Ahí fue muy difícil poder trabajar con los ministerios de educación sobre cómo incorporar estos materiales didácticos a la currícula, ¿sí? Y allí fue que fuimos trabajando con diferentes jefes distritales y la provincia de Buenos Aires, por supuesto, para poder incorporar estos conocimientos y estos materiales sugeridos dentro de la currícula escolar en la formación continua del docente. ¿Sí? Es un trabajo que venimos realizando. Y como último eje de trabajo que realizamos, como una vuelta de rosca a este programa experimento que realizamos, la contextualización de la situación problemática de las comunidades. Esto nos parece interesante poder trabajar con los más chicos, que comprendan la ciencia, pero que puedan contextualizar y llevar esos conocimientos teóricos a campos prácticos. Y en ese sentido trabajamos con organizaciones sociales, implementando soluciones tecnológicas a través de estos materiales científicos. Y estos materiales científicos promueven la investigación, la indagación, y a partir de ahí los chicos contextualizan situaciones problemáticas con el docente y crean diferentes soluciones tecnológicas. A partir de esto, digamos, en diferentes escuelas impulsamos proyectos STEAM que desprenden de este material didáctico, pero que luego se transforman en proyectos reales y concretos en las mismas escuelas, como por ejemplo ocurre en la escuela de Cañuelas, donde los propios chicos de la escuela técnica diseñaron este aerogenerador que hoy abastece de energía eólica en su misma escuela, o los kits eléctricos que desarrollamos con más de 50 escuelas técnicas para favorecer los centros comunales de la organización Techo para que puedan tener energía segura. Los chicos de primaria que desarrollan estos colectores solares que trabajamos en la instalación con organizaciones sociales para poder asegurar el acceso a la energía renovable, o ya con escuelas y con universidades de ingeniería en la instalación de filtros de agua potable, cisternas y demás en comunidades mucho más vulnerables. Todos estos proyectos se desprenden de este material que nosotros entregamos, de esa formación docente, y nos parece ejemplos exitosos de cómo el proyecto experimento supera este kit de indagación y va mucho más allá, buscando dar soluciones tecnológicas a problemáticas reales de la comunidad de hoy. Simplemente eso, muchas gracias y gracias por la invitación. Hola, buen día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este foro tan importante y un lugar donde realmente se produce el encuentro de tanta gente con temas en común y ideas nuevas para aprender. Así que muy contento de estar acá. Yo vengo a contar una experiencia del uso del diseño para enseñar diseño en el ámbito del posgrado de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Tenemos una maestría de diseño interactivo. Entonces quiero contarles un poco cuál es la visión, la filosofía que nosotros tenemos para el desarrollo de esta maestría, que es muy nueva, empezó el año pasado. Pero antes de meterme de lleno en esto, quería reflexionar
un poco acerca del tema de la convocatoria de la mesa y de las jornadas en general, alrededor de dos cuestiones. Una sobre el concepto de innovación, que es una palabra que creo que está un poco inflada últimamente y que ya se está empezando a perder el sentido de lo que significa la innovación, o se aplica en demasiados casos donde no se ve nada nuevo. Digamos, no estoy cuestionando el sentido de la innovación, sino la aplicación de ese concepto en situaciones que no corresponde o no creo que amerite el concepto de nuevo, ¿no? Hay muchas cosas que se vienen trabajando y reflexionando desde hace muchísimos años y en todo caso van tomando nuevos nombres. Y, por ejemplo, yo siempre, y esto quizás genere muchos enemigos, se empezó a hablar de design thinking hace un tiempo y siempre se dijo, o sea, yo por lo menos me formé con el concepto del pensamiento proyectual, que es algo que, digamos, tiene muchísimos años de historia y que resume claramente lo que es el aplicar conceptos de diseño en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, con esto no estoy cuestionando, de nuevo, ese campo, sino la aplicación de determinados conceptos para decir cosas que ya antes estaban formuladas de otra manera. Y con respecto a la innovación, lo nuevo y demás, creo que si uno tiene una mirada evolutiva de la historia de la humanidad y cree que estamos en el momento de mayor saber y de mayor aplicación del saber y del conocimiento en la historia, es una forma de entender la historia y otra forma es entender la historia como un movimiento elíptico que tiene avances y tiene retrocesos. Y no necesariamente lo nuevo es lo mejor, no siempre. Entonces, por ejemplo, el concepto de STEAM, que me parece que es una cuestión de sentido común y que es fundamental poder aplicar esta relación entre ciencia, tecnología, arte, matemática, ingeniería, en un proceso educativo cualquiera sea, es algo que viene desde los griegos, ¿no? O sea, en Aristóteles encontramos el concepto de tecné, que habla de la tecnología, pero también habla del arte, ¿no? Dentro del mismo campo de la tecné tenemos el saber hacer algo y el arte como parte de ese mismo saber hacer. Y sin embargo Aristóteles pone al pensamiento científico en otro lugar, que es la episteme. Entonces hay algunas relaciones que se vienen pensando en relación a todos estos campos desde hace mucho tiempo, ¿no? En el Renacimiento, bueno, Leonardo, Luca Pacioli, todos los que han pensado la relación entre la matemática, el arte, la aplicación, bueno, Leonardo como ejemplo del diseño y de la ciencia y del arte, todo en una misma persona. Entonces, como vemos, toda esta vinculación de conceptos viene funcionando en distintas épocas. En el siglo XIX no había nada más alejado que la ciencia del arte, ¿no? El arte era algo que sucedía en un caballete, en una pintura o la música, y la ciencia era otra cosa. Y ahora el arte necesita de la tecnología a partir de un montón de nuevos procesos, sistemas audiovisuales, etcétera, que utilizan tecnología electrónica, sistemas digitales, etcétera. Entonces, bueno, voy a acelerar porque si no... Entonces, bueno, en todo ese contexto de pensamiento aparece nuestra maestría de diseño interactivo que está planteado como un espacio de formación abarcando todos los campos del diseño, o sea, todas las áreas proyectuales, la arquitectura, el diseño gráfico, industrial, la moda, el audiovisual, a partir de un eje común, además del eje de que son todas áreas del diseño, sino que está mediado por el uso de algoritmos combinatorios, es decir, son todos procesos que de alguna manera se atraviesan por el funcionamiento de un sistema que procesa digitalmente información. Y que esta información puede ser desarrollada en el momento del desarrollo de la idea, pero también en el momento de la fabricación, de la producción y de la distribución de cualquiera de
de los productos que se puedan generar en el campo de la maestría del diseño interactivo. Otro elemento para nosotros importante es entender que el diseño interactivo no es lo que sucede en una pantalla. Nosotros entendemos al diseño como un espacio que vincula el cuerpo, el espacio, las relaciones, y digamos el concepto de diseño interactivo últimamente ha sido apropiado por básicamente los que trabajan en el campo de UX, experiencia de usuario, y pensar en el términos de lo que sucede dentro de una pantalla, y nosotros pensamos que el diseño interactivo involucra un montón de otros campos. Entonces tenemos materias que trabajan sobre la corporalidad, sobre los materiales, sobre distintos sistemas de pensar el diseño y de producirlo. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por distintos talleres y experiencias que estamos desarrollando. Obviamente todo está muy vinculado con lo digital y la electrónica, pero no enseñamos software ni enseñamos a soldar un cable, sino que simplemente producimos experiencias de taller en la que los saberes de distintos integrantes son compartidos y en base a eso vamos generando distintos proyectos. Hemos generado también actividades de extensión como son mesas redondas y charlas vinculando el diseño con, por ejemplo, la ciencia ficción y convocando a distintos artistas, directores de cine, escultores y distintos artistas con científicos para pensar cuestiones de diseño. Esto fue en el Centro Cultural de la Ciencia el año pasado. Hemos desarrollado experiencias de diseño paramétrico, que es central dentro de nuestra currícula, dentro de la maestría. Y algunos proyectos colectivos, como por ejemplo esta estructura que estuvo colgada en el patio central de la facultad el año pasado y ahora está teniendo una reversión. Y otras experiencias que hicimos con biodiseño, que también es otro tema que nos interesa muchísimo, explorar acerca de los nuevos materiales, la posibilidad de trabajar con bacterias, hongos, la conexión con todo el campo de la biología es fundamental. Generamos una muestra en el Centro Cultural San Martín a partir de esa experiencia también. Este es nuestro equipo de docentes, una larga lista de profesionales importantísimos. Y estamos ahora terminando el segundo año de cursada, cerrando el primer ciclo y ya recibiendo las postulaciones del ciclo que se inicia el año próximo. Así que en el próximo encuentro les podré contar más resultados. Muchas gracias. Bueno, buenos días todavía. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo formo parte del equipo de fábrica. Estoy bastante cercana a los proyectos que llevamos acá a cabo. Es media compleja las palabras un poco, pero creo que tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Para llegar hasta este foro, estuvimos charlando con muchos de ustedes y encontramos estas instancias donde hay intersecciones entre las cosas que hacemos y que algo que tiene Fábrica en particular como espacio es un articulador. Es un espacio que quiere articular no solamente con diferentes organizaciones, espacios públicos, privados, universidades, la gente que nos visita, y es muy difícil contarlo por todo lo que pasa acá adentro. Entonces voy a tratar de hacer un breve resumen de cómo trabajamos acá. Voy a empezar por el año pasado. El año pasado empezamos con este foro, Innovar y Transformar a través del diseño. Este año le agregamos esta parte que tenía que ver con el ámbito educativo, porque es en el sentido en el que se venían desarrollando nuestros proyectos. El año pasado lo que quisimos hacer principalmente era instalar y generar el lenguaje común de qué hablamos cuando hablamos de diseño. Y que es interesante porque este año lo estamos retomando, donde no estamos hablando únicamente de una operación sobre objetos, donde vamos a generar objetos bellos para que se vean, sino con distintos procesos, abordajes, como estuvieron explicando los expositores anteriores a mí, y que también es intrínseco de alguna manera todo lo que hacemos. De esta manera,
esta es la forma en la que nos acercamos y empezamos a abordar los proyectos. Definimos una problemática que, como decía también Silvina antes, el hecho que lo llamemos una problemática, a veces estamos problematizando cosas, ¿sí?, para ver a qué podemos llegar y entendiendo con los recursos y el tiempo que tenemos disponibles cómo podemos hacer y acercar soluciones que puedan generar valor. Entonces, en este caso, definimos un problema, se conforman los equipos de manera interdisciplinaria, por eso estas conexiones nos encantan. Muchos nos preguntaban cuál va a ser el público que va a tener este foro, va a ser tan variado como sus expositores. Entonces se arman los equipos en relación a los proyectos específicos que estamos trabajando y hacemos mucho foco en la investigación. También, como antes había contado Eduardo, se hace mucho y se pone mucho foco en la investigación, porque no necesariamente porque nos planteemos algo como problema quiera decir que sea algo que nosotros tenemos que abordar, nosotros como programa fábrica o alguna de las áreas con las que trabajamos. Entonces ahí también definimos si realmente nosotros le llamamos desafiar el desafío. Tenemos un desafío de diseño y lo desafiamos para ver si eso es realmente lo que tenemos que hacer o necesitamos investigar más y entender la problemática que está como subyacente y que no es necesariamente algo que se verbaliza, sino que es algo que se trabaja en campo y que se puede observar. A partir de ahí pasamos a la parte de ideación, que acá, como pueden ver, y después los vamos a invitar a que pasen a todos nuestros espacios y laboratorios, donde podemos ir generando ideas. Somos un equipo chico, pero somos un equipo flexible y trabajamos mucho en todas las etapas iterativas y podemos rápidamente verificar, testear cosas acá dentro de fábrica, en nuestro espacio de fabriquita y también en los diferentes lugares que vamos a visitar. Prototipamos, testeamos todo el tiempo y la propuesta final terminan siendo nuestras líneas de acción que antes contaba Silvina. Y para esto tenemos que trasladarnos, también mientras armaba la presentación me daba cuenta que como que vamos, venimos, vienen, estamos todo el tiempo moviéndonos y lo que me parece es que lo que se generan son límites difusos entre todo, límites difusos entre las disciplinas, límites difusos de lo que es fábrica. Fábrica no es solamente este espacio en el que estamos contenidos, sino es todo lo que salimos a hacer fuera de este espacio. Y es difícil contarlo por eso, porque no es solamente lo que puedan ver acá, sino todo lo que hacemos. En uno de los proyectos que se desarrollaron el año pasado y que se continúa este año es Abra Palabra, que es este dispositivo de juego para promover la lectoescritura en la escuela primaria por medio de las ciencias naturales. Acá pueden ver un prototipo cuando salgan y para esto teníamos que ir a la escuela, porque en esa etapa de observación, muchas veces cuando nos planteamos los problemas o nos empezamos a plantear las investigaciones, acá parece que desde la oficina o desde el estudio, donde sea, podemos resolverlo y cambia totalmente la situación cuando vamos al campo. Entonces, ahí están nuestros 3 diseñadores que están trabajando en este equipo, ponernos en ese lugar y también entender que, como decían antes, los problemas a los que abordamos son problemas complejos y muy heterogéneos, entonces generar una única solución para un aula de niños que por ahí son 30 y todos tienen capacidades distintas, todos vienen con cosas de bagaje diferente, es muy difícil. Entonces lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es la heterogeneidad de eso y poder generar propuestas flexibles que se puedan adaptar y puedan ser hackeadas, intervenidas para adaptarse a esas realidades en las que trabajamos. Esta frase, me va a costar acá leerla un poco, es de Richard Sennett, del artesano, y me parece que es interesante porque cuenta un poco esta cuestión de la interdisciplina y qué es lo que realmente generamos y hacemos cuando estamos generando diseño. A partir de esa búsqueda de soluciones, lo único que nos encontramos son más incógnitas y se empiezan a armar como estos sistemas de soluciones, estos sistemas de producto, donde entramos en ese como loop reiterativo. Acá habla como una comparación de un programador de Linux y un artesano, que yo ahí lo reemplazo por diseñador, y cómo en esa misma lógica de cómo un artesano busca en un mismo material constantemente, llega a un nivel de profundidad de conocimiento de eso, pero también lo abarca desde un punto con una mente de principiante. ¿Qué puedo hacer yo como entendiendo esta problemática? Y acá les voy a pedir que se concentren en la cuestión del prototipo. Como les decía, trabajamos acá en fábrica, este proyecto lo realizamos con la Municipalidad de Vicente López, trabajamos con una escuela en campo y también con 2 centros barriales de educación.
Y fuimos iterando y co-creando este desarrollo con ellos. Al principio arrancamos con, como vieron en las observaciones, bueno, ¿qué pasa con los chicos? Y después, cuando estábamos haciendo los primeros prototipos para los chicos, nos dimos cuenta que también la integración de los docentes era súper importante. No solamente porque muchas veces podemos crear algo donde se incorpora, pero después parece que es un palo en la rueda para el docente. Ahora tengo que ver cómo meto esto en la currícula, de qué manera. Entonces la idea fue co-crear no solamente el producto, sino las secuencias didácticas para poder llevar a cabo el uso de este dispositivo dentro del aula. Y tenemos el espacio para testearlo también. Entonces, una vez que teníamos una versión nueva, que trabajábamos con las docentes, lo testeábamos en fábrica, lo testeábamos en las escuelas y no sé si van viendo, pero va cambiando el tablero. Íbamos mejorándolo, íbamos haciéndole las modificaciones que no tenían únicamente que ver con el objeto terminado, sino con que estos elementos permitieran la flexibilidad a la docente de esto es un juego de múltiple entrada, puede terminar cuando la docente lo requiera, los chicos se pueden separar en equipos y pueden jugar juntos. Y esta es como estamos en esta etapa. Lo que es interesante es que empezamos por los chicos más chicos, después pasamos a los docentes y después estamos incorporando trabajar con adolescentes en las prácticas profesionalizantes. Entonces, lo que empezamos también a visualizar, porque era algo que ya veníamos haciendo, es que estamos trabajando en sistemas de soluciones y no en soluciones aisladas. Entonces acá en las prácticas profesionalizantes los chicos nos ayudan a co-crear las experiencias que se van a dar tanto acá en el parque, los talleres que se dan en Fabriquita, todo lo que va a itinerancias. Este es un taller que se llama Sistemas en Equilibrio. Lo que trazó la muestra de este año y todos los trabajos que hicimos este año fue el concepto de sistema. El sistema para entender, acá tenemos engranajes, pero no estamos hablando de engranajes. Lo que queremos destacar es cómo en estas versiones o en estos dispositivos de diseño podemos incorporar el pensamiento científico que no está muy lejano de lo que hacemos los diseñadores. En este caso los chicos evalúan todas las variables, las van bajando. La idea es que acá también, estoy con poco tiempo, y cómo esto traslada las generaciones. Tenemos un taller de caleidociclo, no solamente lo hacemos con los chicos, también los hacemos con los adultos mayores que vienen acá. Entonces la innovación tiene más que ver con agregar valor que con crear nuevos conceptos, y en esto es lo que decía Martín antes, no es que estamos acá trabajando con super mega tecnología, pero sí entendiendo de qué manera con las herramientas que tenemos podemos agregarle valor a las soluciones que damos en las comunidades que trabajamos. Este es otro proyecto que trabajamos Yo Digital, ahora voy a pasar mucho más rápido, es para cortar la brecha digital en los adultos mayores. Y fue súper enriquecedor todo este cambio intergeneracional donde ampliamos también esos bordes de qué es la educación. No estamos solo trabajando en la escuela, esta es una instancia para nosotros de capacitación también y de educación, no solo para nosotros, sino para compartir con ustedes y el intercambio de experiencias. Y también un poco como decía Eduardo, no venimos a dar respuestas, sino también a generarnos más preguntas. Eventualmente todo se conecta, las personas, los objetos y la calidad de las conexiones es la clave de la calidad en sí. Cierro con esto. Bueno, esta es la muestra que tienen acá. Ahí tenemos el orden de los factores. Sí altera el resultado porque algo de lo que también queremos hacer es que se empiecen a cuestionar todo, que podamos preguntarnos absolutamente todas las cosas que ya sentimos establecidas o que vienen establecidas desde lo educativo. Nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un modelo nuevo que haga que el modelo actual sea obsoleto. Para mí eso es un poco lo que hace Fábrica desde un espacio como política pública, como un espacio de innovación, donde estamos en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en un programa específicamente que parecería dedicado al diseño, y estamos promoviendo este foro para que podamos compartir experiencias que tienen que ver en relación hacia dónde vamos con la educación. Y esta imagen me encantó porque nosotros tenemos desafíos. Hay 3 versiones, es para que lo hagan. Llegó un niño y dijo, yo quiero armar un robot. Y fue como, no, hicimos robots. Me di vuelta, volví y había hecho esto y me pareció increíble. Así que eso es lo que permite. Muchas gracias.
Yo me voy a poner el relojito con los 10 minutos, porque cuando marquen 5 todavía me voy a estar presentando y me van a quedar solo 5. Ese es el problema de trabajar de lo que a uno le gusta, porque lo invitan a hablar y por uno se quedaría hablando toda la tarde, pero tenemos solo 10 minutos. Bueno, diseño y enfoque STEAM en el ámbito educativo. Mi nombre es Matías, yo soy cofundador de Educabot. Educabot es una EdTech, es una empresa de tecnología educativa que nace con impronta fuerte en robótica y en programación. En realidad nace como un hobby de uno de mis socios, que él logró escalar mucho socialmente gracias a la programación, quiso devolver algo a la sociedad y empezó a dar talleres gratuitos de programación. Veía que los chicos no se terminaban de enganchar y encontró en la robótica la excusa para que esos chicos aprendan a programar. Entonces, ese hobby con el tiempo se fue convirtiendo en un emprendimiento, en una empresa. Hoy ya somos 25 personas que trabajan todos los días en Educabot para desarrollar lo que nosotros decimos soluciones para el mundo educativo. Y llamamos soluciones porque entendemos que cuando los gobiernos necesitan el acompañamiento y alguien que los ayude a pensar políticas públicas, no podemos dar solamente partes, no podemos entregar solamente un software, no podemos entregar solamente un hardware y no podemos entregar, por otro lado, una propuesta pedagógica. Tiene que ser una propuesta integral y que quien ayude y acompañe en la elaboración de eso pueda ajustar lo que son las distintas partes de estas soluciones, porque realmente un chico de Bahía Blanca o de Capital o de Jujuy son chicos por ahí totalmente distintos. El profe, o en el momento en que se va a dar esa actividad es distinto, entonces nos parece interesante como empresa poder hacer ese desarrollo y pensar en propuestas acordes a cada uno de los públicos. Bueno, cuando nos invitaron nos dieron algunas preguntas disparadoras para pensar. Yo tomé 2 solamente porque si no iba a ser demasiado tiempo. La primera dice, ¿cómo podemos fomentar la resolución de problemas, trabajar la capacidad de análisis y aprender a trabajar en equipo? Esta pregunta parecía hecha a medida de una actividad que hicimos hace menos de un mes acá en Buenos Aires. Fue una clasificación para el Mundial de Robótica. El Mundial de Robótica se llama FIRST Global. Hace unos 20 años, Dean Kamen, el fundador de FIRST, se me apagó el celular, no sé cuántos minutos voy. El fundador de FIRST, que también es el que creó el Segway, no sé si alguien conoce lo que es el Segway, pero bueno, y es un inventor muy, muy importante. Él quiso llevar lo que eran los deportes a la robótica. Durante 20 años en Estados Unidos se hizo esta competencia muy importante, pero lo que pasaba es que ellos lo que notaban es que la mayoría de los equipos eran de Estados Unidos, había muy poca participación de otros países y a su vez había mucha diferencia entre los países que tenían mucho, o los equipos que tenían mucho poder adquisitivo y los que no. Imagínense que por ahí para armar un robot para ese tipo de competencias tenés que invertir unos $20.000, eso es un montón de plata. Es más, por ahí en media hora es mucha más plata. Pero lo que decidió hacer es el Mundial de FIRST. Y creó esta organización que se llama FIRST Global. Todos los años el Mundial es en un país distinto. El primer año fue en Estados Unidos, el segundo en México y este año es en Dubái. Participan todos los países del mundo. A veces yo suelo decir que participan más de 200 países y no hay más de 200. O sea, la ONU creo que reconoce 195. Así que hoy fui cuidadoso y puse 186, que es el número real. Y más de 1.300 estudiantes de todo el mundo que se juntan en un torneo de robótica, que todos reciben el mismo equipamiento, eso es algo muy importante. Todos tienen el mismo equipamiento, todos tienen la misma cantidad de integrantes en el equipo y tienen que crear un robot que solucione un problema porque cada partido está contextualizado en un problema ambiental. Este año el problema era la basura en los océanos, el año pasado eran energías renovables y nosotros lo que decidimos hacer, como nosotros venimos participando hace 2 años, era crear un torneo clasificatorio en Argentina. Este es el primer país que lo hace y por eso es
como una especie de ejemplo para lo que es la organización, porque más allá de impactar en solamente 7 chicos de cada parte del mundo, lo interesante es que eso se puede ir escalando. Y Argentina es el primer país que escala a que todas las provincias tengan un representante, un equipo que lo represente, y que de esa competencia salga el ganador que nos va a representar en Dubái. Por ahí muchas de las cosas que dije del robot, del océano, se están imaginando por ahí algunos, bueno, el robot en el agua o cosas así, pero no es nada que ver, por eso es más simple mostrarles un video que les va a permitir entender mucho más de qué se trató esta competencia. Ahí va el video. Después de largos meses llenos de dedicación, trabajo y esfuerzo, 24 equipos de robótica de distintos puntos del país llegaron a la ciudad de Buenos Aires con la esperanza de alcanzar su meta más preciada: viajar al Mundial de Robótica First Global en Dubái. Todos llegaron compartiendo un mismo sueño, una misma esperanza: usar sus habilidades y conocimientos en ciencias y tecnología para aportar soluciones a problemáticas mundiales como la sustentabilidad en los océanos. Durante 3 intensos días, estos estudiantes, soñadores y aventureros aprendieron a competir en un juego que premia la cooperación, el desarrollo de alianzas, la coordinación y el respeto mutuo. Cada equipo vivió una experiencia única que les permitió no solo exhibir sus capacidades y talentos, sino también establecer lazos con otros pares interesados en resolver los grandes problemas del mundo. Gran prototipo, gran diseño, gran construcción. Se acerca, se acerca, se acerca. Sí. Tremendo ese robot. Un robot maradoniano. A través de la colaboración, dedicación e intercambio de ideas, podemos inspirar a la próxima generación de líderes para que aprendan a trabajar en equipo y juntos puedan diseñar las mejores estrategias para enfrentar desafíos, mejorar las condiciones sociales de la humanidad y hacer de este mundo un lugar más justo y agradable para vivir. Miren esa imagen. Eso es unión. Eso es respeto. Eso es cooperación. Nuestro planeta necesita el aporte de todas las naciones y estos jóvenes líderes se presentarán junto a chicos de otros países ante una comunidad internacional que nos pide hoy más que nunca que aportemos nuestra visión, compromiso y pasión. La aventura recién comienza. La visión que tiene First Global es que los grandes desafíos del mundo los tienen que resolver entre los países. Y por eso en la competencia, tanto en la mundial como en la nacional, se compiten en alianzas. Entonces, en este caso eran 3 provincias contra 3 provincias y había mucha estrategia de ponerse de acuerdo, de ver el liderazgo de ciertas personas, por ahí los capitanes. Obviamente impacta esto mucho en el diseño porque todos recibían el mismo kit y si vieran las imágenes los robots eran distintos y cada uno pensó una forma distinta de solucionar el problema. El contexto de la basura eran esas pelotitas y las plantas de reciclado eran esos estantes donde uno tenía que llevar las pelotitas y hacer más puntos. Bueno, y voy rápido con la segunda porque me queda 1 minuto. Se pueden combinar diferentes materias para que el aprendizaje se construya de manera empírica. Yo quise acá poner 2 fotos, ejemplos concretos. Una es esta que dice, conociendo a Don Quijote de la Mancha y su lucha contra los molinos. Para nosotros esto pertenece a una actividad del Plan Provincial de Robótica Educativa. Nosotros ahí cuando brindábamos los kits pensamos en diferentes propuestas para que los docentes puedan trabajar. Hay algo que es muy concreto que suele pasar cuando se implementa robótica, se va a la hora de informática, trabaja solo ese profe. Y después se pide que el resto de los docentes estén en ese proyecto cuando no se le dio ninguna razón para que pertenezca o para que se sienta parte. Entonces nosotros pensamos proyectos en donde algunas de las actividades son de robótica, pero que tienen que ver también con otras áreas. Esta particularmente es con lengua, y en este caso, bueno, ellos hicieron como una especie de invento. Cuando acercan la mano al sensor, cambia la cara de lo que sería el molino y activa el molino. Y después, otra más, quería mostrar
está muy pixelada la foto, pero es como una estación climatológica que hicieron los chicos y que obviamente es parte de un proyecto mucho más amplio donde arrancan desde viendo una poesía de la humedad en el cuarto hasta trabajando temas de cómo impacta el clima en los seres vivos. Entonces, desde trabajar un montón de... qué malo es el celular. De trabajar un montón de áreas vinculadas con las materias tradicionales que nosotros conocemos, que también pueden tener un agregado de alguna actividad de robótica para incluirla. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si me voy a poder mantener sentada porque, disculpen, ya me duele un poco el cuello. Así que bueno, voy a arrancar. Ahí está, bueno. Bueno, primero quería presentarme, mi nombre es Mariana, soy una de las cofundadoras de Chicas en Tecnología. Y nosotras muchas veces cuando nos juntamos en estos encuentros que hacemos con las chicas, que bueno, más adelante les voy a contar bien de qué se trata, nos empezamos a pensar para qué sirve la tecnología, ¿sí? La tecnología nos sirve para compartir con otros nuestra visión del mundo. Pero ¿qué pasa cuando nos preguntamos quiénes son los que producen la tecnología que usamos todos los días? Esto, bueno, es un gráfico que no se ve muy bien, pero son un montón de cuadraditos. Y a través de una investigación que hicimos, tuvimos que ir a buscar los datos de cuántas chicas estaban involucradas en carreras relacionadas a la programación. Esos datos no existían, no estaban unificados y no estaban puestos en ninguna base de datos para que la gente los pudiera ver. Nosotras creemos que lo que no podemos medir, no lo podemos cambiar. Entonces fuimos a buscar este dato y nos dimos cuenta que solamente el 16% de las personas que se inscribían desde el año 2005 al 2015, creo que fue, estoy siendo muy buena con todo eso, eran solamente el 16%, perdón, desde el 2010 al 2015. Y esto no siempre había sido así. Empezamos a ver un poco más para atrás y estos son algunos datos de, por ejemplo, de la carrera de Ciencias de la Computación y nos indica que en los años 70 tal vez había muchas más mujeres involucradas y a medida que fuimos llegando a la actualidad, bueno, nos encontramos con este dato, ¿sí? Muy bajo. Entonces nos decimos, bueno, ¿qué pasó entre medio, no? ¿Por qué no están estas mujeres? ¿Por qué no se llegan a anotarse en las carreras relacionadas a la tecnología? La programación también, que también es parte. Y bueno, nos encontramos con que existen estos mundos de palabras relacionadas con los juguetes, ¿sí? Que para las chicas tenemos lindo, divertido, mágico, princesa, cabello. Y para los varones tenemos aventura, batalla, poder, ¿sí? Y esto, aunque parece una estupidez marketinera, es lo que hizo que, no sé si puedo volver atrás, lo que hizo que tal vez en algún momento, ¿sí?, empiece a pegarle a las mujeres que hoy están entrando a la facultad, ¿sí? Entonces sabemos que es un poco histórico, ¿no? No todas las mujeres, todas las voces están siendo escuchadas. ¿Y por qué esto es importante? Nosotras creemos que falta la perspectiva, ¿sí?, para resolver el problema que tenemos todos, por lo menos el 50% de la población. Nosotras creemos que es importante empezar a romper estos estereotipos de géneros que están cerca de cuál es la imagen mental que podemos llegar a tener de alguien que estudia una carrera relacionada a la programación, por ejemplo. Nosotras también creemos que solamente hay que dar un paso para que las chicas dejen de ser solamente usuarias de la tecnología, sino que también se conviertan y que empiecen a soñar en ser creadoras de tecnología. Bueno, Chicas en Tecnología es una organización que formamos con otras 3 amigas en el año 2015. Cada una viene desde un palo diferente. Yo soy diseñadora gráfica, Martín fue mi profesor en el año 2009, no creo que se acuerde, pero hice la carrera de la materia de medios expresivos en la carrera de diseño gráfico en la UBA.
Carolina es programadora, trabaja en Google, Melina es nuestra directora de Chicas en Tecnología y ella trabaja con educación y bueno, Sofía trabaja con los emprendimientos tecnológicos. Cada una de nosotras nos dimos cuenta de que la falta de mujeres en el ámbito de la tecnología nos estaba pegando diferente. A mí también, desde el lado de diseño, porque siempre trabajé de la mano con programadores. Todos nuestros programas tratan de motivar, de formar y de acompañar a las chicas a que empiecen a soñar que tienen un lugar en la tecnología, en el campo de la tecnología, desde su propio lugar. Bueno, un poco estos son algunos datos que nos dicen por qué estamos tratando de achicar la brecha de género. No decimos cerrar, y esto fue una de las últimas cosas que corregí de la presentación, porque dicen que recién para el año, faltan como 200 años para poder cerrar la brecha de género. Así que por ahora nos vamos a ocupar de tratar de achicarla un poco. Bueno, este dato que les daba antes, solamente el 16% de las mujeres están inscriptas, solamente el 6% de las apps que usamos fueron creadas por mujeres. Las mujeres, solo el 10% de las mujeres emprendedoras hacen un emprendimiento en el ámbito tecnológico. Van a existir millones, 1.6 millones de puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología y no van a haber quienes estén formados para tomarlos, ni hombres, ni mujeres, ni extraterrestres, ni nada. Y lamento cuando hablo de hombres y mujeres y no estoy teniendo en cuenta todas las identidades de género. Las mujeres que tienen, las empresas que tienen mujeres en los cargos directivos son más rentables, ¿sí? Hay estudios que nos demuestran de que los equipos diversos funcionan mejor, trabajan mejor, son más veloces y sobre todo hay algo que importa bastante, que es que no hay tanta rotación y las personas quieren quedarse en equipos que son más diversos y ese es un dato súper importante. Desde Chicas en Tecnología, bueno, como les contaba, motivamos, formamos y acompañamos a chicas de nivel de escuela secundaria, ¿sí? Chicas que tienen entre 13 y 18 años, porque creemos que ese es el momento clave en el que no solamente están pensando qué van a hacer cuando terminen la carrera, sino que están empezando a verse ellas desde dónde son buenas, qué es lo que les gusta hacer. Esto me gusta, entonces tal vez sea buena con esto y creemos que es una buena oportunidad como para que empiecen a probar de qué se trata este campo y tal vez se den cuenta en el camino que son buenas trabajando en ello. Bueno, nosotras tenemos nuestras propias metodologías de trabajo, si bien existen varias organizaciones alrededor del mundo, nos dimos cuenta que necesitábamos crear una metodología que fuera acorde a la realidad argentina, con todas las cosas que están pasando, las chicas, las cosas que pasan en su día a día y por eso creamos nuestra propia metodología que realmente está respondiendo a este contexto argentino, ¿sí? Y ahí es un poco donde se mete la pata STEAM, donde empezamos a pensar no solamente desde el punto de vista de la programación o de la tecnología como software, sino que todo lo que viene antes y después sí, no solamente las habilidades duras, sino también las habilidades blandas. Así que pueden empezar a pensar en empatía, en cuáles son los problemas de los demás y qué puedo hacer yo para solucionarlo. Y que esos problemas en los que las chicas piensan para solucionar a través de pasando por nuestro programa, es un problema que ellas mismas ven y que ellas mismas sufren. Y también les pedimos que vayan a buscar los datos que respondan y que respalden si ese problema que ellas pensaron realmente es un problema que quieren resolver. Bueno, también construimos un cambio sistémico y un poco como ya comentaron, es bastante difícil ir como si fuera una isla sola tratando de que las chicas aprendan, ¿no? Aprendan a que pueden encontrar un camino a la tecnología. Tenemos que trabajar con escuelas, tenemos que trabajar con ministerios, también con empresas que nos apoyan, porque creemos que este es un cambio sistémico y todos nuestros programas son libres y gratuitos. Estos son algunos de los pilares principales y pasó muy rápido. Todos nuestros programas, como les decía, cumplen con esta premisa de tener que resolver un problema que ellas encuentran en sus comunidades. Encontrar el problema y diseñarlo. Las chicas prototipan la solución
haciendo con lápiz y papel nada más, empiezan en principio, con un telefonito en papel, empiezan a aprender a pensar en el usuario, no como ellas empiezan diciendo, sí, vamos a solucionar esto para los problemas de la gente, y después terminan hablando en términos del usuario. Aprenden un poco de componentes, aprenden un poco de diseño, aprenden un poco de wireframes y de UX, de experiencia de usuario, y después pasan a la parte de programación. Y por último terminan presentando su propuesta. Estos son todos los programas que tenemos en los que las chicas en todas partes del país están haciéndolo. El año pasado alcanzamos 1.700 chicas y estos son todos los programas que tenemos. Cada uno de los programas en las provincias de toda la Argentina tiene alrededor de 30 chicas o más, para que se den idea. Así que estamos teniendo un alcance bastante amplio y bueno, seguimos trabajando en eso. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber compartido sus experiencias. Gracias por ser tan cumplidores con el tiempo también. Me parece que sucede algo bastante particular en el encuentro de hoy, que es, bueno, yo venía a un foro de una institución pública dedicada al diseño. La verdad es que nos encontramos con pocos oradores diseñadores y también con pocas charlas exclusivamente de diseño, donde el diseño esté de forma explícita. Creo que eso es bueno, es interesante. Me tienta mucho contestar a tu pregunta y a lo que planteabas, Martina, en relación al design thinking. Para los que no son diseñadores, un poco lo que está pasando con el design thinking es a los diseñadores nos genera como mucha rechazo en un punto, ¿no? El concepto de design thinking, porque cuando lo miramos en detalle sentimos que es lo mismo que los diseñadores veníamos haciendo hace tiempo. Pienso que lo cierto es que hoy en día muchas instituciones, muchas empresas parecen demandar design thinking, ¿no? Finalmente nos están demandando y digo, bueno, vale la pena resistirse, ¿no? a cómo nos están llamando, más allá de esa incomodidad que nos genera. Pero bueno, quizás antes de entrar en ese debate, quisiera preguntarle a los proyectos que no son estrictamente de diseño, con su raíz en diseño, quiero decir lo que hacen en Fundación Siemens, lo de Educabot y lo de Chicas en Tecnología. ¿Qué rol tiene el diseño en sus proyectos? O sea, ¿cómo aparece el diseño? Quizás para ver si efectivamente es design thinking que nos están incorporando, ¿no? ¿Qué rol tiene el diseño y qué creen que aporta, básicamente? El diseño desde nuestra perspectiva, digamos, no tiene que ver justamente con el rediseñar y repensar esta cuestión del objeto, no tiene que ver más con un diseño pedagógico, ¿no? Y con a través de este diseño mancomunado del pensar y repensar, co-crear con pares, con colegas, con ministerios, con docentes, con alumnos también como protagonistas para ver cuál es su perspectiva, diagramar entre todos diferentes estrategias educativas, y ese es un poco el diseño que nosotros pensamos, ¿no? Ese diseño pedagógico innovador que va a impulsar y le va a dar herramientas al docente para poder salir del esquema tradicional de la enseñanza de la ciencia en pizarrón y que tenga, si lo desea, otro tipo de herramientas para poder trabajar con los chicos en otra contextualización que no sea necesariamente dentro de un aula con un pizarrón y una tiza, ¿no? Ese es un poco desde nuestra perspectiva, qué es lo que comprendemos a través de ese diseño, ¿no? Bueno, en nuestro caso el diseño tiene un rol muy importante, en principio, con la producción. O sea, nosotros generamos nuestros propios productos, nuestro propio software, entonces el diseño juega un rol muy importante ahí. Pero también, y viene de la mano con eso, en cómo nosotros pensamos productos para ayudar a los chicos a crear nuevos diseños. O sea, cómo armamos sistemas y no cosas enlatadas que no le permitan a los chicos promover la creatividad en sus propios diseños. Entonces, por un lado, cuando diseñamos nosotros y por otro lado, cómo lo pensamos para nuestro público. Perdóname, ¿cómo sería ahí cuando lo piensan para los chicos, digamos? Sí. Bueno, ahí tiene que ver un poco con la realidad de cada producto. Por ejemplo, por ahí si vos pensás un producto que es pensado para chicos chiquitos que tienen determinada edad, que tienen determinado tiempo para utilizarlo,
por ahí pensás que tiene que estar como más acotada la experiencia de innovación o de creatividad, porque no tenés tiempo y porque no tenés por ahí todavía el desarrollo del chico para hacerlo por ahí motrizmente. En cambio, cuando pensamos en chicos por ahí ya a nivel primario o secundario, si ustedes veían los armados, eran con partes mecánicas que no tienen una sola forma de ubicarse, sino que con esos pedazos de metal, con agujeros, ellos construyen cosas. Y muchas veces lo que nos pasa es que las cosas que ellos crean, nosotros ni las imaginamos y no podemos entender cómo hicieron eso. O sea, no lo pensamos para eso y sin embargo lo hacen. Bueno, en el caso de chicas en tecnología, las chicas diseñan, básicamente. Si bien no tomamos el diseño, un poco cuando yo iba a la facultad, era diseño es comunicación o es arte, es una cosa que está ahí en el medio. Nosotros un poco lo que queremos acercarles a ella, que el diseño es la herramienta a través de las cuales el usuario se empieza a vincular con la aplicación o con el sistema que estén haciendo. Las chicas aprenden algunos fundamentos de diseño básicos, pero también les pedimos que le presten mucha atención a qué es lo que ellas mismas están usando todo el tiempo, de cuáles son qué es lo que les permite hacer, qué es lo que pueden descubrir. De alguna manera, si ellas se sienten que son usuarias, también pueden ponerse en el lugar del usuario, ¿sí? No como quienes van a ser los que van a estar usando la aplicación final, sino por una cuestión más de empatía, de ponerse en su lugar, diseñar la experiencia completa, no tanto sí como lo gráfico, pero como un diseño de una experiencia completa. Y muchas veces las chicas un poco se frustran, porque es obvio, es la primera vez que se están haciendo como este acercamiento, pero definitivamente hacer un prototipo con papel y lápiz, y un poco ir chusmeando a ver cómo lo resuelve Instagram, a ver cómo lo resuelve Google, las ayuda un poco a decir, bueno, hay componentes que ya se usan y componentes que ya sabemos que están usados. Va a haber un momento para innovar y para hacer otras cosas, pero por lo pronto esta primera experiencia de diseño es muy importante y es troncal para chicas en tecnología. Bien, ahora unas preguntas para Martín, en realidad para todos los diseñadores, Mariana también lo es, y para Heidi. Vimos muchos casos, digamos, donde se intenta generar esto que decimos de la innovación en educación a través de la incorporación de la práctica por sobre la teoría, ¿no? Y como si eso es donde residiera la innovación. Lo llevo al campo del diseño y pienso que quizás tenemos el problema inverso, ¿no? Es como si hubiese un exceso de práctica por sobre la teoría, ¿no? Quizás hay poco desarrollo incluso teórico en relación al diseño y sí miles de materias y prácticas, bueno, eso, donde se prioriza la práctica por sobre la teoría. ¿Cómo lo piensan eso en la formación del diseño? En principio quería responder la primera parte de tu pregunta o reflexión. Esa resistencia que vos decís con respecto a la demanda de diseño, yo la entiendo de esta forma. Hay un libro que para todos los que estamos en el campo del diseño es fundamental, que es Las ciencias de lo artificial, de Herbert Simon. Y ahí él define el diseño de esta forma. Él dice, la ciencia se ocupa de cómo las cosas son. Y el diseño se ocupa de cómo las cosas deberían ser. Entonces, en ese debería ser, el diseño entra en cualquier cosa, o sea, entra en cualquier campo porque justamente trata de imaginar algo que no existe. Entonces, es muy tentador ese lugar ¿no? del que imagina el futuro, el que inventa todo, ¿no? Y yo prefiero también, digamos, me interesa y me gusta esa definición, pero también entiendo la definición tratando de tomar, yo creo que hay mucha reflexión teórica sobre el diseño. No sé si en la facultad se ve en profundidad, pero hay muchísimo. Y digo, dos referentes como para terminar de seguir tratando de explicar qué es el diseño. Por un lado, Bruno Munari, o sea, el diseño es el camino de un problema a una solución, ¿no? Que en eso creo que coincidimos todos y es
digamos, como la cuestión fundamental de la metodología de diseño parte de ahí, de definir cuál es un problema, cuál es el público involucrado en ese problema, en ese sentido no hay discusión. Pero hay otra mirada que es un poco más actual y que es la de Gibbon Siepe, que en su libro Del objeto a la interfase habla de la desmaterialización del proceso de diseño, ¿no? Porque él dice, el diseño es ese espacio de articulación entre un usuario, un objeto y una acción, ¿no? Entonces él habla de interfase como ese espacio de articulación y entonces los diseñadores no diseñan casas, ni sillas, ni autos, sino las experiencias de uso de ese tipo de objetos, ¿no? Entonces ahí es donde el concepto de experiencia de usuario es aplicable a cualquier campo del diseño. Entonces, por eso yo, digamos, cuestionaba más que nada la palabra, digamos, o la definición. No me parece mal que las empresas o cualquier, digamos, organización social demande diseño, me parece que está muy bien. Pero también hay que ver cuáles son los límites, ¿no?, para intervenir desde el diseño. Bueno, en relación a la falta de teoría o a la mucha práctica, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no aprendemos a hacer cosas buenas, aprendemos a ver. Y para ver tenemos que ver mucho y entender dónde está lo bueno. Y para ver eso hay que hacer, y hacer lleva tiempo. Entonces es una cuestión que es como retroalimentada en el hacer mucho, entender, bueno, esto me sirve para esto y empezar a configurar dentro de ese espacio. Somos sí una disciplina, podría decirse más nueva, pero también basada en las otras disciplinas y creo que esta interconexión que está empezando a haber tiene que ver con eso, porque no sé si es que necesitamos construir todo ese corpus académico, porque después no nos permite por ahí tener una cabeza de principiante de abordar un problema con una cabeza fresca, porque cuando ya sos un experto en algo, ya casi que tenés la solución. Y un poco el diseño llega a tratar de resolver esos problemas complejos desde un lugar de animarse a la incertidumbre. No tenemos tanto en profundidad, pero sí en extensión. Y como que recorremos el camino y nos vamos tomando de estas otras disciplinas que sí están en profundidad. Bueno, desde Chicas en Tecnología trabajamos principalmente como un taller. Las chicas aprenden de diseño, la parte de la teoría es bastante breve, tratamos de que pasen a la acción muy rápidamente. Todas tienen una introducción teórica, pero sin desmerecer a las chicas, ¿no? Son adolescentes, quieren ver resultados, quieren experimentar rápidamente y también hay algo que nos pasa y es un poco la cocina, es que tenemos que mantenerlas entretenidas y tenemos que mantenerlas a que sigan viniendo a Chicas en Tecnología, porque no es un programa obligatorio, las chicas se anotan porque quieren y muchas veces tienen que ir un sábado a la mañana o ir después de la escuela. Entonces, cuando estábamos diseñando el programa, cómo iba a ser, nos encontramos con esta dificultad, ¿no? Decir, uy, ¿cómo hacemos para que esto sea más interesante que quedarte durmiendo mirando videos en YouTube o en Instagram? Entonces, un poco con esa premisa, tratamos de ir mechando estas actividades en el taller con un poco de teoría y que durante todo el proceso vayan encontrando un poco la justificación a lo que están haciendo. Y hay algo que también no dije, pero es interesante, que es que tratamos de acompañarlas después de que terminan los programas, cuando todavía están tal vez un poco pensando qué voy a hacer en la facultad o a qué me voy a empezar a dedicar o por qué lado voy a ir. Tenemos bastantes programas de acompañamiento en los que las chicas van a las empresas, ellas un poco a través de un cuestionario nos dicen para qué lado les gustaría ir y si hace falta que hagan un ejercicio de shadowing, que estén al lado de un diseñador o un programador llegado el caso, trabajan y ven cómo trabajan y hay como un ida y vuelta muy rico con esa persona que tal vez ya está más establecida y un poco le puede ir dando la justificación de todo lo que está haciendo. Muy bien. Bueno, hay una última que acá ya no está. Estoy muy oscura, estoy escondida. Una última que a ver si alguien se anima a contestarlo, si se le ocurre cómo podría ser. Pienso en el enfoque STEAM y las asignaturas, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática. Muchas tienen como un lugar protagónico, ¿no? En las escuelas primarias, secundarias. Me pregunto, ¿haría sentido que el diseño tenga un lugar en las escuelas primarias, secundarias? Y en tal caso, ¿cómo sería esa incorporación?
Bueno, yo les voy a contar a todos una de las propuestas que nosotros hacemos que tiene que ver con el aula maker. A partir del año que viene es obligatorio la robótica y la programación en todas las escuelas. Y hay algunas escuelas que deciden no esperar eso, sino adelantarse y empezar a implementar alguna acción para que sus alumnos tengan robótica y programación. Nosotros tenemos una solución que es el Aula Maker, que es un espacio justamente que está acondicionado por nosotros desde los muebles, desde todo, pensado justamente para hacer todas actividades maker y que muchas o la mayoría tienen que ver con el diseño. Y que en una primera instancia, en ese caso nosotros hasta llevamos al docente y armamos las actividades, tienen clases de, no sé, trabajan con robótica, con impresión 3D, trabajan con drones, pero después llega un momento donde ya tienen cierta base y podemos empezar a trabajar con los docentes y hacer proyectos interdisciplinares. Entonces, la respuesta es sí se puede, sí creo que está empezando a tener un lugar. Lo que es importante es también desde la escuela proporcionarle un lugar hasta físico, porque pensar STEAM con todas materias distintas en ambientes distintos no preparados para eso es como bastante complejo. Sí, yo totalmente estoy de acuerdo con eso. Me parece que muchas veces podemos empezar a soñar o a pensar en el diseño junto a la tecnología, como yendo un poco por el mismo carril. Y incluso también, no sé, el otro día estábamos dando el cierre de un programa en Quilmes, hicimos una actividad con las chicas que era, bueno, con papel básicamente. Y después una de las profesoras me pidió los PDF para imprimirlos en su escuela porque ellos no tenían internet. Entonces podemos empezar a pensar en diseño, en tecnología, en cómo solucionar estos problemas en las escuelas, hasta ni siquiera usando, bueno, programas de diseño o la tecnología propiamente dicha, ni siquiera internet. Para nosotros desde Fábrica definitivamente es una intención poder llegar al aula y de alguna manera lo hacemos en este momento desde lo no formal y desde los espacios que están como adyacentes a la escuela. Y una forma también es no solamente hablar de este producto o de esta cosa que puedan hacer en la escuela, sino transferir esa metodología, esa forma de hacer, ese pensamiento de diseño, esa manera de pensar, no solamente para los chicos, sino para los docentes. Y creo que eso es algo que se está haciendo bastante y es de alguna manera una vía muy cercana para entrar, es un catalizador para que después eso pueda incorporarse dentro de las currículas que son mucho más difíciles de hacerlo desde una manera por cómo ya está armado ese sistema. Bueno, sí, sin duda debería estar incorporado el concepto de diseño en la currícula desde Jardín de Infantes. ¿Hay gente que quiere hablar? Bien. Y sobre todo en el contexto que estamos viviendo, donde se está produciendo una verdadera revolución a partir de la fabricación digital, un poco en función de lo que plantea acá el compañero. Y yo diría que junto con el diseño también el lenguaje de programación. Me parece que es importante que los chicos empiecen a manejar código desde muy chiquitos, porque el diseñar el código también es una herramienta de liberación. Entonces me parece que sí, debería ser fuertemente recomendado en las currículas a partir de este momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los 5 por su experiencia.